Gracias por la oportunidad de conversar con la audiencia esta mañana. Eh, la verdad es que quise hacer un ejercicio un poquito diferente a lo que generalmente hacemos cuando hablamos de Génesis México y quise más bien, digamos, hacer algunas reflexiones, en realidad más que una presentación, es un conjunto de reflexiones alrededor de la estrategia o los viajes digitales o la transformación digital, tienen muchos nombres estos temas, eh, y tratar de llevarlos a algunas conclusiones que me parecen sumamente interesantes a tomar en consideración cuando vamos a emprender un viaje digital o cuando ya estamos en un viaje digital y de repente no estamos encontrando los resultados que desde un inicio se plantearon. Entonces, quisiera comenzar por, digamos, de alguna manera setear la expectativa de qué esperar de esta presentación, ¿no? Yo diría que la buena noticia es que es muy cortita, así es que yo espero no aburrirlos demasiados. Y lo segundo es que no pretende ser, digamos, un pitch de ventas esta presentación, lo cual creo que también es una buena noticia, ¿no? Eh, Definitivamente necesito de su ayuda y me gustaría que esta charla, como comentaba yo al principio, pues intenta hacer una reflexión y entonces si es una reflexión, pues creo que puede ser también una experiencia de aprendizaje para todos si logramos hacer de ella pues algo muy, muy interactivo. Y finalmente, pues ciertamente yo no soy la fuente de la verdad ni el dueño de la verdad, así es que si alguien tiene un punto de vista diferente, por favor, compártalo, eso va a enriquecer esta charla y nos va a permitir, como decía hace un momento, pues a todos aprender, ¿no? Déjenme comenzar por tratar de plantearles cuáles son los incentivos típicos para hacer una transformación digital adentro de una empresa o un viaje digital, ¿no? Escuchamos con bastante frecuencia que necesitamos hacer esto y estas son conversaciones hacia adentro de las empresas y necesitamos hacer esto porque nuestros clientes lo necesitan. No necesariamente eso es una mala idea, simplemente que tal vez pudiera estar incompleta, ¿no? Otra de estas razones para emprender una transformación digital en una empresa es que volteamos a ver a nuestros competidores y nos damos cuenta que ellos a su vez están transformándose y moviéndose al mundo digital para complementar su modelo de negocio. Entonces, la reflexión es, pues necesitamos hacer una transformación digital de nuestra empresa porque nuestros competidores lo están haciendo, ¿no? Eh, Otras frases que he escuchado en otras empresas es que pues necesitamos convertirnos en un negocio digital. De nuevo, esa frase no necesariamente está mal, me parece que simplemente está incompleta, ¿no? Eh, una muy de moda, obviamente, por razones en el año pasado, pues es que necesitamos transformar nuestro negocio a un negocio digital porque es la única forma de sobrevivir a la pandemia, particularmente cuando estábamos en la fase de la pandemia, donde prácticamente todo estaba cerrado y solamente algunos negocios considerados como esenciales tenían una operación plena o incluso una operación recortada, ¿no? En todos lados, en los medios, escritos, en la televisión, en el radio, hay libros escritos alrededor de la adopción de medios digitales, pues nos hablan de que en el 2020, el año pasado, la digitalización de los negocios se aceleró a un punto en donde se adoptó tecnología de una forma acelerada y pues depende a qué consultor le preguntemos, esa aceleración fue de 5, fue incluso hasta de 10 años, y entonces pues necesitamos subirnos al tren porque el tren va a dejar la estación y si nosotros no nos digitalizamos, pues nos vamos a quedar atrás, ¿no? Lo cual de nuevo no necesariamente está mal, pero pienso que sí está incompleto, ¿no? Y luego una que lamentablemente todavía existe, cada vez menos, pero todavía existe, es que pues la razón para hacer esta transformación digital es porque nuestro departamento de tecnología, de IT, de sistemas, como le queramos llamar, tiene un plan de tecnología que tiene un componente enorme digital y la verdad es que la agenda ya la vimos y es prácticamente un sueño, ¿no? Y yo diría que todas estas razones las veo presentes de manera cotidiana, las veo repetirse muchas veces. Sin embargo, todas estas, la verdad es que no necesariamente son las razones correctas, sino lo que nos dicen es que estas razones para emprender una transformación digital en realidad hacen que estemos siguiendo una tendencia.
y no necesariamente estemos elaborando una estrategia de negocios alrededor de ellas. Eso lo hace, entonces, no digo que mal, pero sí digo que incompleto, ¿no? Y entonces, bueno, pues, cuál es la alternativa desde el punto de vista de tratar de hacer una transformación digital como parte de una estrategia de negocios? Pues entonces tenemos que encontrar que los objetivos de ese viaje o los objetivos de esa transformación digital tendrían que tener un impacto directo en cualquiera de las tres variables más esenciales, más básicas de cualquier negocio. No importa si es un negocio de servicios o de productos, etcétera. Pues tendría que generar o un crecimiento en nuestros ingresos o crecimiento en ventas, una rentabilidad incremental o una reducción de costos, que cualquiera de esas tres variables hacen una empresa pues de mejor perfil, digamos, financiero, ¿no? Aquí el peligro de no hacerlo de esa forma es que si la estrategia o el plan de transformación digital no tiene un camino que tenga un impacto directo en estas tres variables básicas de cualquier negocio, pues el riesgo que tomamos es que el proyecto de transformación digital se convierta en una solución en búsqueda de un problema, lo cual eventualmente pues fallará, ¿no? No es lo ideal tener una solución primero que entender el problema, eso eventualmente generará problemas, ¿no? La claridad de la intención en un proyecto de transformación digital se puede transformar, es decir, se puede construir relativamente fácil, pero esa claridad hace que todos adentro de la organización entiendan el por qué estamos haciendo el viaje digital o por qué estamos en este proyecto de transformación digital. Y digamos, aquí hay unos ejemplos muy básicos, pero al final del día, créanme, estos puntos no se conectan de manera fácil, por lo menos en lo que yo he visto a través de los años. Eh, Obviamente, más clientes y más ventas hacen que crezcan nuestros ingresos. Eh, Aquí en el segundo punto creo que es interesante entender que el tema de innovación, de especialización, de simplicidad y conveniencia hacen que la rentabilidad de una empresa se incremente, y voy a hacer simplemente una reflexión. Cuando yo hablo de innovación, no me refiero a innovación en el uso de la tecnología, sino me refiero a la innovación en la creación de productos o servicios, depende a qué nos dediquemos en la empresa, que me permita realmente posicionarme en un punto diferenciado, ampliamente diferenciado respecto a mis competidores. Y aquí un poco la lógica es que si yo tengo un producto o un servicio que es único en el mercado, por lo menos por ahora, porque eventualmente la competencia llegará, pues no tendría razón para venderlo barato. Pongámoslo de esa manera. Estoy más bien incentivado a venderlo con un nivel de margen alto, lo cual incrementa la rentabilidad de la empresa, pues porque soy el único jugador que tiene ese producto o ese servicio, que si bien está basado en innovación, al final del día lo que hace es ser un diferenciador en mi mercado, ¿no? Y claramente la eficiencia en los procesos internos y los procesos con los que nos relacionamos con nuestros clientes, pues generan una reducción de costos, ¿no? Así es que, bueno, pues ya decía, si estas tres cosas no están consideradas adentro del plan de transformación digital, pues eventualmente lo que vamos a tener es un plan que es costoso, se absorbe un porcentaje importante del presupuesto de la empresa, pero termina siendo una solución en búsqueda de un problema, y eso pues nunca es una buena idea. Si nos ponemos a pensar un poco cómo necesitamos entonces formular un plan de transformación digital, un viaje digital que tenga éxito, me parece que deberíamos de partir de poner realmente nuestro cliente en el centro, porque el cliente de nuestros clientes es el único factor común que realmente puede mover la aguja en estas tres dimensiones: incremento de ingresos, mejor rentabilidad y reducción de costos, ¿no? Todos hemos escuchado en diferentes empresas, y cuando, bueno, la situación lo permitía e íbamos a visitar a un cliente, de repente en algunas salas de junta encontrábamos declaraciones de misión y de objetivos de la empresa, de nuestro potencial cliente o de nuestro prospecto, que hablaban de ser una empresa poniendo al cliente en el centro, o customer centric, ¿no?
Y la verdad es que yo siempre me he preguntado, bueno, ¿qué quiere decir eso en el mundo real, no? Cada empresa tiene su propia manifestación de qué quiere decir eso. El tema es, regresando a lo que comentaba al principio de esta charla, es que no necesariamente hay claridad en toda la organización de qué quiere decir tener el cliente al centro o realmente tener el cliente como prioridad, ¿no? Algunas manifestaciones un poquito más elaboradas, cuando tú preguntas, te explican que el cliente es primero, que esa es la principal manifestación, pero yo quisiera saber también, cuando le hacemos doble clic a esa idea, pues, ¿qué quiere decir el cliente es primero? Que si el cliente me pide 95% de descuento, se lo vamos a dar, simplemente porque el cliente es primero, o vamos a hacer algo que el cliente necesita, pero que nosotros no sabemos hacer y no es nuestro negocio, no es, digamos, el objetivo y la razón de ser de nuestro negocio, simplemente porque el cliente lo pide. Y la verdad es que ahí esa tesis se empieza a destruir rápidamente cuando hacemos esas preguntas que ya no son tan fáciles de responder, ¿no? Nosotros lo que creemos en Génesis, que la manera correcta de poner al cliente al centro de a de veras, pues es encontrar una manera eficiente de relacionarnos con nuestro cliente, ágil, una manera simple y una manera conveniente. Y hoy nuestros clientes pues han encontrado la manera de relacionarse con la empresa por diferentes canales. Y eso creo que es un valor que hace que el cliente quiera relacionarse con la empresa de una forma más eficiente, de una forma más sencilla. Y al final del día, eso realmente es poner al cliente en el centro, ¿no? Si nuestra estrategia de transformación digital también reconoce y crea programas que permiten reconocer la lealtad de nuestros clientes, reconocer que nuestros clientes son una fuente de referencia para potenciales clientes en un futuro, pero sobre todo podemos tener la capacidad de ver al cliente en la totalidad del ingreso que nos representa. Es bastante común ver empresas que tienen diferentes líneas de negocio y cada línea de negocio ve al cliente con su óptica y ve al cliente con el beneficio marginal que le genera, sin necesariamente ver al cliente en su totalidad, ver al cliente desde un ángulo de 360 grados y entonces entender que a lo mejor para una unidad de negocio ese cliente en particular representa una rentabilidad relativamente pequeña, pero cuando sumamos las rentabilidades incrementales que representan otras unidades de negocio, nos damos cuenta del verdadero valor de ese cliente en particular y entonces de repente le damos un tratamiento diferente, ¿no? La eficiencia, como ya comentaba, en los procesos, pues es fundamental, porque al final del día, si nuestros procesos son eficientes y generan poco costo, eso quiere decir que seguramente también estarán simplificados, lo cual al cliente le beneficia. A ningún cliente le gusta estar brincando de lugar en lugar para tratar de encontrar una respuesta a una pregunta dentro de una organización. Lo que quisiera es tener un solo punto de contacto y ahí hacer que estas cosas se vean de una forma fácil y le resuelvan al cliente su necesidad. Así es que al final del día, digamos, y tratando de concluir para abrir el espacio a preguntas, comentarios, etcétera, pues yo lo que les diría es que Génesis a lo que se dedica es justamente a implementar plataformas que permitan habilitar a nuestros clientes a entregar servicio sine qua non, servicio, una experiencia de cliente verdaderamente distinta y verdaderamente diferenciada, en la búsqueda de que este cliente precisamente represente todo lo que ya platicaba, ¿no? Un mejor ingreso, una mejor rentabilidad y una reducción de costos, ¿no? Creo que esa es la manera de manifestar esta idea del cliente es primero, pues esta es una forma de manifestación muy clara, ¿no? Evidentemente, comentaré para cerrar que estos viajes digitales o esta transformación digital tienen muchísimas dimensiones, ¿no? Y por supuesto que podríamos pasarnos probablemente el resto del día hablando de todas ellas. Nosotros nos focalizamos mucho en habilitar a nuestros clientes para que la dimensión de su relacionamiento con el cliente o la experiencia que su cliente tiene con nuestro cliente sea verdaderamente distinta. Creemos que además tenemos el producto correcto en el momento correcto porque esto está tomando mucha velocidad.
Hasta aquí lo dejo, Sebastián, y abro el espacio para preguntas o comentarios. Muchas gracias, Luis Martín, por tu tiempo. Justo, bueno, tenemos dos preguntas de la audiencia. La primera es, ¿qué es lo principal que una compañía debe tener en cuenta al momento de empezar su transformación digital? Regresando un poco a los conceptos de los que comentaba hace un momento, me parece que lo más importante de hacer es encontrar cuáles son los resultados esperados, en qué plazo de tiempo, y esos resultados que estén manifestados en cualquiera de las tres dimensiones que comentaba hace un momento: incremento de ingresos, mejor rentabilidad o disminución de costos. Si el plan está manifestado en esos términos, la justificación es fácil de hacer hacia adentro de la empresa, la inversión es relativamente fácil o más fácil de conseguir, y al final del día esas métricas nos van a permitir en el tiempo, cuando estemos en el proceso ya de ejecución de ese viaje digital, nos van a permitir hacer checkpoints en el tiempo para regresar a decir vamos bien o me regreso, ¿no? Y me parece que eso es importante porque estos proyectos típicamente tienen años de ejecución, ¿no? Como son proyectos complejos que tienen muchas aristas, la verdad es que es importante tener estos puntos en el tiempo de revisión que nos permitan ver si la inversión está comenzando a construir el retorno que estamos esperando en los términos de estas tres variables que hablé. Muchas gracias, Luis. Y tenemos otra también que dice, ¿cómo se puede mantener un nivel alto de atención al cliente por medios digitales, sobre todo al integrar tecnologías como chatbots? Bueno, yo creo que el chatbot al final del día es una especie de filtro que es muy conveniente de utilizar para el cliente para tener, digamos, un primer acercamiento y perfilar qué tipo de problema o qué tipo de respuesta está buscando el cliente cuando se relaciona con nosotros como empresa. Una vez que el chatbot lo perfile correctamente y además utilizar el chatbot, pues tiene muchas áreas de conveniencia de entrada, pues lo podemos utilizar desde nuestro teléfono celular en donde quiera que estemos, ¿no? Pero una vez que eso sucede, pues hay que determinar si lo necesario para resolver la pregunta que el cliente tiene requiere la intervención de una persona o requiere la intervención de algunos otros mecanismos ya automatizados. El chiste al final del día es encontrar un camino en donde el relacionamiento del cliente se convierta más bien en una experiencia de excelencia porque el problema que el cliente tiene se resuelve rápidamente. Digamos, poniéndolo digamos, en un ejemplo más terrenal, este tema de llamar a alguno de nuestros proveedores de servicios y encontrarnos de entrada con una grabación que nos dice presione 1 si quiere A o presione 2 si quiere B, presione 3 si quiere, etcétera, pues típicamente lo que nosotros hemos estudiado y concluido es que las opciones predeterminadas en digitar esas opciones del 1 al 0 o del 0 al 9, pues típicamente ninguna de ellas responde a la necesidad del cliente que nos está buscando, ¿no? O no perfectamente. Entonces el cliente tiene que empezar por hacer algún tipo de adivinanza y decir, a ver, me vuelven a repetir las 9 opciones o las 10 opciones para ver cuál es exactamente la que necesito, y muchas veces las escuchan varias veces antes de decidir cuál, y generalmente cuando deciden cuál se equivocan. Esa es justamente la diferencia entre tecnología de hace un par de décadas y las tecnologías modernas que nos permiten hacer un perfilamiento mucho más preciso de lo que el cliente necesita y la razón por la cual se está, digamos, relacionando con nosotros. Y ahí entran a jugar cosas como la multicanalidad o la omnicanalidad de la forma en que nos relacionamos con nuestros clientes, ¿no? A través del teléfono, a través de un mail, a través de un chat, a través de una aplicación, en fin. Muchas gracias. Muy, muy interesante. Tenemos otras dos preguntas del público. Igual tenemos tiempo para contestarlas. La tercera es, ¿cómo se puede seleccionar a las plataformas y canales de comunicación correctos para cada cliente? ¿O cómo se debe seleccionar las plataformas? Yo creo que realmente más que seleccionar lo que necesitamos tener, lo que nos parece que es una mejor alternativa, es ofrecerle al cliente todas las opciones viables y posibles, ¿no? Todos los canales, porque el cliente, dependiendo de su momento y dependiendo de su situación,
preferiría utilizar un canal u otro, dependiendo de cuándo y en qué momento quiera relacionarse, e incluso de la complejidad que pudiera ser la razón por la cual se acerca a nosotros. Así es que, en realidad, más que seleccionar uno u otro, nosotros más bien somos creyentes y proponemos que se seleccionen todas las posibles y que se utilicen todas las posibles y se las pongas enfrente al cliente para que el cliente seleccione cuál es el camino que quiere seguir y cuál es el canal que quiere utilizar para poderse acercar y tener una relación, una experiencia de cliente lo mejor posible. Muchas gracias, Luis. Y la última que tenemos por parte del público es, ¿cuál es el rol de modelos predictivos en el análisis de segmentos de mercado? Pues mira, el modelo predictivo es una herramienta. Al final del día, como todo, como un desarmador, si lo queremos ver muy sencillo, pues fue diseñado para apretar o aflojar un tornillo de una determinada característica. Este tipo de herramientas de tecnología como el análisis predictivo, pues son herramientas que cada segmento de negocio, cada segmento de mercado en realidad decide utilizar de una forma o de otra. Son sumamente útiles para poder tratar de anticipar las necesidades de nuestra base de clientes y poder tener un contacto proactivo con el cliente antes de que el cliente se le presente una situación que haga que se tenga que relacionar con nosotros. Son modelos que tienen mucha tecnificación, son complejos de entender, pero son sumamente útiles dependiendo cómo los queramos utilizar. Sin ninguna duda, este tipo de modelos proponen un modelo de implementación para relacionarse con nuestro cliente o para generarle una experiencia a nuestros clientes que constituyen una diferenciación importante, ¿no? Es una gran herramienta que, sabiéndola utilizar, genera mucha diferenciación, que a su vez genera la posibilidad de un mayor nivel de retención de clientes, un mayor nivel de crecimiento de ventas a cada uno de nuestros clientes, porque el cliente, cuando se siente muy bien atendido y tiene una muy buena experiencia de relación con nosotros como proveedor, es un cliente que no se va, es un cliente que referencia y es un cliente que crece con nosotros.